¿Alguna vez te has preguntado qué es toda esa variedad de seres vivos que comparten una o distintas áreas? ¿No? ¿O qué es la biodiversidad? ¿Tampoco? Pues bueno, si no lo has hecho, mal por ti, porque ese tema en verdad que es bastante interesante. Te enseño. Primero que nada, debemos tomar en cuenta una pregunta. ¿Qué es la biodiversidad? En resumidas cuentas, la biodiversidad es la variedad biológica de la vida, o sea, que es la variedad de toda especie vegetal y animal, los cuales viven en un espacio ciertamente delimitado. Obviamente, este irá variando dependiendo su entorno. ¿Es tan importante saber esto y conocer qué es la biodiversidad? Claramente lo es, mayormente porque la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo. Eso significa que también la especie humana depende de ella para sobrevivir. Lo sé, y a partir de eso sale otra duda y es cómo podemos conservarlo, pero eso ya no depende de mí, sino de mi compañero Saúl. Hasta la próxima. La conservación de la biodiversidad es un interés común de toda la humanidad y tiene una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas. En primer lugar, la biodiversidad y los ecosistemas nos brindan servicios esenciales para el bienestar humano. Nos otorga oxígeno, alimento, vestimenta y salud. Asimismo, son importantes para el desarrollo socioeconómico de la sociedad. La conservación y el uso sostenible de los recursos permite avanzar hacia un modelo de economía verde y un desarrollo que minimice el impacto de las actividades humanas, además que reconozca el valor y la relevancia que tienen los servicios de los ecosistemas para el desarrollo y el bienestar. En relación con la cultura, se reconocen distintas comunidades alrededor del mundo que tienen un estrecho vínculo con la naturaleza, dependiendo de ella para subsistir y transmitir tradiciones locales. Especialmente relevante son los beneficios que otorga el medio ambiente a nivel recreativo y estético. Espacios rodeados de naturaleza son elegidos tanto para vacaciones como para despejarse de problemas cotidianos. En definitiva, lo cierto es que la conservación de la biodiversidad es clave para la existencia del ser humano en la Tierra, ya que haciendo un empleo de ella de manera controlada es una fuente de recursos variada e inagotable. Además, conservar la biodiversidad permite combatir el cambio climático, una de las lacras y problemas más desastrosos a los que nos enfrentamos el día a día. Por todo esto y mucho más, conservar la biodiversidad es fundamental. Hacer un uso sostenible de ella es imprescindible para conseguir el desarrollo sostenible, reduciendo el impacto del ser humano en la naturaleza y aumentando la conciencia sobre la importancia de los ecosistemas para el desarrollo y bienestar social. Así como hay acciones y medidas para ayudar a la biodiversidad, de igual forma hay cosas que la afectan, cosas que mi compañera Fátima explicará a continuación. La pérdida y deterioro de hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad, ya que al transformar selvas, bosques, pastizales en campos agrícolas, granjas, carreteras y zonas urbanas, se destruye el hábitat de miles de especies. Aunque los hábitats no se pierdan totalmente, existe un gran deterioro de la composición, estructura y función de estos ecosistemas. Otro factor son las especies invasoras. Son especies exóticas que se convierten en plagas y es una causa importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies provienen de sitios lejanos, por alguna razón llegan a ciertos hábitats y depredan a especies nativas. Compiten entre ellas y algunas veces llegan a transmitir enfermedades y modifican los hábitats. Otro factor importante es la sobreexplotación. Esto se refiere a la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a su reproducción y por lo tanto la población disminuye, es decir, se consume más de lo que esta especie se puede reproducir. Esta sobreexplotación es consecuencia de algunas actividades como la cacería, la tala, la pesca, el comercio ilegal de especies con distintos fines. Algunas especies que son afectadas por estas actividades son las ballenas, los peces, las orquídeas y muchísimas más. Otro factor súper relevante es la contaminación. Es principalmente causada por actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas que contribuyen a la contaminación del aire, suelos y agua, esto afectando a todo el planeta. La contaminación ha debilitado la capa de ozono que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del sol y también trae como consecuencia el calentamiento global que próximamente estaremos mencionando. Otra cosa que aunque no lo crean, el exceso de energía, como el sonido, calor o luz, es considerado un tipo de contaminación.
Sin embargo, existen varias convenciones a nivel mundial para eliminar o reducir la contaminación. Unos ejemplos son el Protocolo de Kioto del 2005, que está hecho para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y el Protocolo de Montreal, que fue creado en 1989 para la protección de la capa de ozono. El último factor es el cambio climático, que, como vimos, es consecuencia de la contaminación. Esta es producida debido al incremento de gases como el dióxido de carbono, el metano, óxido de nitrógeno, ozono, vapor de agua, y pues esto es ocasionado por quemar combustibles fósiles, deforestaciones, etc. Sus consecuencias son drásticas y llegan a afectar a todos los seres vivos del planeta, como el aumento del nivel del mar, la desaparición de glaciares, que sabemos que por esto muchas especies están en peligro de extinción, también climas extremos e impredecibles. Algunas especies, para superar este tipo de calentamiento global, se ven en la obligación de migrar para encontrar un mejor lugar donde vivir. Como vimos, la mayoría de estos factores son responsabilidad de actividades humanas y sus causas sociales, económicas y políticas, y gracias a esto se ven afectadas millones de especies del planeta. Ahora que tenemos en mente e idea qué es la diversidad, nos centraremos en un tema más amplio. Consiste en preguntarnos, ¿qué es la megadiversidad? Al decir megadiversidad, nos referimos a la gran diversidad de especies, animales, vegetales y ecosistemas que encontramos en alguna región o país. Muchas de esas especies se encuentran en espacios específicos, en pocas palabras, son únicas. Este término fue originado en el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Llamaron países megadiversos a aquellos países que tenían un gran número de riquezas naturales, las cuales no se hallaban o hallan en otros espacios. Antes de mencionar los países, es importante recalcar qué características generales llegaron a tener en común o qué requisitos debían cumplir para así poder ser un país megadiverso. Número 1. Tener una ubicación geográfica cerca de regiones tropicales. Número 2. Ser un país de gran tamaño. Esto implicaba que debían de abarcar un mayor número de territorio y junto con ello especies. Número 3. Tener diversidad de paisajes, como selvas, montañas, bosques, islas, desiertos, etc. Y otro criterio que no muchos tenían, ser una isla o poseer islas que se encontrasen distantes a otros territorios, dando por consecuencia tener especies únicas. Bien, ahora que sabemos esto, veamos los países megadiversos. Son aquellos que contienen el mayor índice de biodiversidad de nuestro planeta. Fueron identificados en el año de 1998 por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, esto para fortalecer la concientización sobre la conservación de la biodiversidad entre las naciones del mundo. En total son 17 países. Aunque solo estas representan el 10% de la superficie terrestre, en ellos se encuentra entre el 60 y 70% de la diversidad mundial de las especies. Estos países son México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Estos países no solo cuentan con una gran diversidad de especies, sino también una diversidad genética y de ecosistemas. Esto los hace países megadiversos. Actualmente, Brasil es el que tiene mayor flora y fauna. Cuenta con el mayor número de especies conocidas de mamíferos y peces de agua dulce. Brasil también comprende diferentes ecosistemas como la Amazonia, que es reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el mundo, y también la Mata Atlántica y el Cerrado. ¿Y cómo es que México está en este puesto? México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. No solo posee un alto número de especies, sino también por su diversidad genética y de ecosistemas. Se estima que en el país se encuentran entre 10 y 12% de las especies conocidas por la ciencia. A pesar de contar con únicamente 1.3% de la superficie terrestre del planeta, México ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la diversidad de plantas, anfibios y reptiles. Científicos consideran que la gran riqueza natural de México ha sido el resultado de cuando menos 3 factores. El primero se refiere al complejo relieve montañoso que caracteriza al paisaje mexicano.
Por el país corren dos grandes cordilleras montañosas, las Sierras Madre Oriental y Occidental, y otras cadenas montañosas menores, como la Sierra de Chiapas y el llamado Eje Neovolcánico Transversal. El segundo factor importante es la gran variedad de climas que hay en el territorio, que van desde los húmedos tropicales hasta los fríos climas alpinos, pasando por los secos extremos de las zonas áridas. Todos estos y su interacción con el complejo paisaje del país crean un significativo mosaico de ambientes que permite que en muchos de ellos puedas observar un tipo de ecosistema particular con especies propias. Finalmente, el tercer factor es la mezcla en el territorio de dos importantes zonas biogeográficas, la neártica y la neotropical. Una zona biogeográfica es una región donde los elementos de flora y fauna presentan una gran afinidad. De la zona neoártica proceden las especies típicas de los climas fríos, como las espléndidas mariposa monarca, el borrego cimarrón y el lobo mexicano, así como pinos, abetos y otras coníferas. En contraste, en la zona neotropical, predominan los elementos de flora y fauna con afinidades tropicales, de tal modo que es posible encontrar especies típicas como el tapir, el jaguar, las iguanas, las guacamayas, el quetzal y la enorme variedad de árboles tropicales, como la caoba, el cedro y el lule, entre otros. También México se distingue por su gran número de especies endémicas, es decir, aquellas que solo viven y crecen en una determinada zona o región y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En el caso de las cactáceas, poco más del 77% de las especies mexicanas son endémicas. Entre los animales de los anfibios mexicanos, 47% de las especies solo se encuentran en nuestro país. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Este video fue elaborado por Cruz Cortés Antonio de Air, Cortés Morales Fátima Itzel y Martiñón y Yane Saúl.